controles en el AMBA, acuerdo por el salario mínimo, Laura Alonso horrorizada por el tema clases y Agustina Canfer entró en un mambo re raro. Ganesha, Sharanam, Sharanam, Ganesha. Otro día más en este hermoso y Ganeshashararan país. ¡Solo soy un pedazo de atmósfera! ¡Solo soy un pedazo de atmósfera! Como los números del COVID siguen siendo tremendos, en las últimas 24 horas hubo 516 muertos y más de 25.000 contagios, los jefes de gabinete de nación, provincia y ciudad se volvieron a juntar. En esa reunión se acordó endurecer los controles en el AMBA y volver a juntarse dentro de 48 horas. Se llevan bien, ¿no? ¡Psicótico! ¡Agallo! ¡Huevón! ¡Urraca! Saliendo del COVID, hoy empresarios y gremios acordaron aumentar un 35% el salario mínimo vital y móvil. Será en cuotas y se vuelve a charlar en septiembre. Bueno, andás a ver en qué andamos en septiembre. El tema clases sigue picante. El gobierno nacional presentó ante la corte los argumentos que respaldan el DNU. Pero atención porque según Laura Alonso, el tema es mucho más grave de lo que parece. En sectores militantes, extremos, irracionales que, junto con un discurso político, tienen secuestrados a sus propios hijos, niegan los padres los derechos de sus hijos y las madres. Che, Laura, a mí de chico me obligaron a comer verduras. ¿Serían militantes veganos? Acá más ensalada. No hay más. ¿Cómo que no hay más? ¿Qué son ¿Sí? Arranca Fuego Amigo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Buenas noches, Diego. Mira estas imágenes, Diego. Así se viaja todos los días en Constitución. Bueno, una locura, ¿no? Sobre todo porque se vienen los anuncios del gobierno. Se están evaluando por estas horas. Y uno se pregunta qué va a pasar con toda esta gente, todos trabajadores. Claro, y están apuntando a las restricciones en el transporte. ¿Va a estar afectada esta gente? ¿Hay solución en materia laboral para esta gente? Además, por supuesto, de tener la prioridad de cuidarnos en salud. Son preguntas abiertas, pero tenemos información exclusiva de las reuniones que están pasando en el gobierno. Pablo Caruso, Eli Pejer, Analía, buenas noches. Pablo, ¿qué se sabe de lo que se viene? ¿Hay alguna solución para cómo viaja la gente? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio esto que estamos viendo preocupa y mucho. De mínima todo seguirá igual. Ahora hay que ver qué pasa con los datos de los días del medio. Lo hemos dicho hace bastante aquí en el programa. Martes, miércoles, jueves, si efectivamente aumentan, puede haber algún tipo de control mayor del que hoy hay para controlar lo que está pasando en el tema de transporte y otras áreas. Pero además, al vocabulario pandemia hay que agregarle oxígeno medicinal. ¿Qué pasa hoy, con el reunión oxígeno? muy importante de Carla Bisotti y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, porque claro, cuanto mayor ocupación de las camas de terapia, además de las camas en sí mismas, por supuesto todo el personal médico necesario para eso, también hay una enorme cantidad de insumos que se van agotando. Por ejemplo, el oxígeno medicinal. Reunión con empresarios proveedores, después les contamos qué es lo que pasó, pero no se va a poder exportar. Primero se atiende la demanda interna y vinculada a salud más que lo industrial. De hecho, han cerrado algunas fábricas temporalmente porque necesitan oxígeno y les avisaron que no les van a dar. Efectivamente. O sea... Y esto no viene de ahora. Durante la ola anterior, Argentina prestó o envió cargamento de oxígeno hacia países de nuestra región que lo necesitaban. Así que no es una novedad lo que está pasando. Vamos a ver cómo responde el sector privado y cómo ordena el Estado respecto a este tema. Ahora, Ana, ¿qué estuvo hablando hasta ahora el gobierno con los distintos gobernadores? ¿Qué está pasando ahí en las reuniones en La Rosada? A ver, ayer contábamos que en la reunión de expertos algo que se dijo es que la sociedad no aguantaría una fase 1 y que hay que ver las próximas 72 horas qué sucede con los contagios. Hoy el presidente de la Nación a los gobernadores le pidió lo mismo que le viene pidiendo Horacio Rodríguez Larreta desde hace más de 2 semanas, que controlen, que hay medidas que están en marcha, como por ejemplo el aforo en los restaurantes, como por ejemplo la circulación en la vía pública fuera de horario. Digo, hay una serie de restricciones vigentes que no se controlan, restricciones que no se cumplen. Entonces, hoy lo primero que les pidió a los 12 gobernadores del norte, y mañana se los va a pedir a los de las provincias del centro y del sur, es que se pongan los pantalones o la pollera o lo que se quieran poner largos
y que hagan valer el Que poder fiscalizan. político y el poder de A policía. mí me preocupa mucho, pero mucho, las imágenes que vimos, y quiero saber si, Eli, hay alguna idea por parte de los gobiernos locales o nacionales para dar respuesta a todos esos trabajadores que seguramente van a sufrir mayores restricciones en el transporte. Sí, mañana se vuelve a juntar justamente por esto el gabinete económico encabezado por Martín Guzmán. Va a estar Guzmán en esa reunión y se va a discutir una nueva ampliación del repro, la tercera, básicamente para incluir a los comercios que hoy están fuera de ese esquema porque seguramente muchos van a resultar afectados y eventualmente la extensión de este bono de 15.000 pesos que solamente dieron para beneficiarios de AUH del AMBA, la posibilidad de replicarlo y de extenderlo a otros distritos que también ingresen con restricciones más fuertes. Una cosa importante para agregar a lo que comentaba Analía, también Rodríguez Larreta va a participar mañana de esta reunión virtual con el presidente y el resto de los gobernadores. Qué buena foto, era una foto que estábamos esperando, ¿no? Sí, va a estar Qué Axel bueno. Kicillof y va a estar Horacio Rodríguez Larreta. Muy buena esa información, Eli. La verdad, qué bueno que al fin sean capaces de juntarse, ¿no? Bueno, pero en el Zoom con todos. Sí, bueno, pero va a participar. Está bien, bueno, pero ya por lo menos se pueden sentar a pensar, ¿eh? Estaba pensando, Cata, ¿no? 500 muertos, más de 500 muertos, ¿eh? Como que se caiga un avión todos los días, lo decimos siempre. Es una barbaridad la situación que estamos atravesando con un nivel de contagios realmente muy, pero muy alto y la realidad que también se ve en los hospitales porque está colapsado el sistema sanitario en la Argentina, ¿eh? Lo retratamos en un informe. Autoridades y trabajadores de la salud coincidieron en las últimas horas en que la situación del sistema sanitario es explosiva y muy alarmante. Así yo no. Así no. En su último informe, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva alertó que el nivel de ocupación de camas UTI en el país es del 65,69%. ¡Cállate, cállate, cállate, que me desconcentra! En el AMBA el porcentaje es del 75,35%. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires continúan los récords. En Cava van 6 días consecutivos de récord de ocupación de camas de terapia intensiva. El pico máximo se registró hoy con un 84% de camas ocupadas. Además, por octavo día consecutivo hubo récord en cantidad de personas con asistencia respiratoria. Le decía, ok, suficiente, suficiente. La situación en la provincia de Buenos Aires tampoco es muy alentadora. ¡Pero la que te parió! ¡Pero la que te parió! Al 75,89% de ocupación de camas UTI en los municipios bonaerenses del AMBA se sumó el 300% más de demanda de oxígeno. El jefe de gabinete bonaerense arrojó hoy cifras preocupantes. Cada 10 pacientes con COVID que ingresan a terapia intensiva, 6 fallecen. Si tiene más de 60 años, 7 fallecen. ¿Cuánto más soportará el sistema sanitario en tensión ante esta segunda ola? Bueno, qué difícil, ¿no? Así está la realidad del sistema sanitario en la Argentina, pero le podemos preguntar a Luis Ledesma, enfermero del Ramos Mejía, cómo está viviendo el día de hoy, ¿no? ¿Qué está pasando por estas horas a propósito de esto que estamos presentando, ¿no? El colapso del sistema sanitario. Luis, Cata de Liga, Diego Schurman, te estamos saludando. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el sistema acá, el Hospital Ramos Mejía hoy cuenta con el 100% de la capacidad ocupada de pacientes con COVID. Tenemos 10 camas de la terapia antigua llenas de COVID, la nueva terapia de 6 unidades también llenas, y acá en la guardia, que yo trabajo en el servicio de guardia, me desempeño en la guardia de consultorios externos, también está colapsada. Hoy, si una persona viene al hospital, no se puede atender porque se encuentra colapsada. En este momento, casualmente estaban intubando a un paciente para ponerlo en un respirador, en un consultorio, que era casi inédito. ¿Ahora está pasando eso? Verlo dentro del hospital. ¿Ahora? Hace ratito, sí, exactamente. O sea, no hay lugar para intubar a un paciente. Eso estás contando. Y ese paciente va a quedar en una camilla de un consultorio cuando no era lo previsible, digamos, ¿no? Esa es la realidad que está pasando en cada uno de los 34 hospitales de la capital, de los 12 de agudo que vamos teniendo nosotros acá. Ahora, Luis, cuando... nosotros estamos también muy desbordados, los enfermeros, con eso, sí.
Cuando llega un paciente en esta situación, ¿no?, que estás relatando, con todas las camas ocupadas, ¿a dónde se lo deriva? No, generalmente quedan todos acá. Los pacientes que llegan con una situación muy crítica, que se llaman pacientes críticos, quedan internados acá y de acuerdo a la capacidad que tengamos dentro del hospital se lo deriva. Ya sea porque necesita un respirador o no. En el caso que lo necesitara hoy, se queda solamente en la guardia, porque las camas de terapia están todas ocupadas. Eso, no tienen lugar donde ponerlos. Y en la guardia de las camas de internación también están todas ocupadas. Y te pregunto en este contexto, ¿cómo es un día de un enfermero, en este caso el tuyo, de trabajo? Es muy estresante, ¿no? Desde que comenzamos la pandemia, y bueno, siempre hablamos lo mismo. Nosotros colocarnos el equipo, tratar de hacer las técnicas correspondientes, el manipular a los pacientes lo mejor que podamos, la verdad que lastima muchísimo. Vemos que cada vez estamos más desbordados. Hace más de un año que no tenemos vacaciones, o nos dieron pocas vacaciones, porque muchos compañeros del 2019 no se pudieron tomar, y venimos agotados emocionalmente. Ya no va a lo físico, es lo emocional, de vernos desbordados y ver esta realidad que pensábamos que no iba a llegar o que iba a ser más lejano, pero nos golpeó de Semana Santa para acá, y esto es lo que estamos atravesando, con mucho dolor, porque toca la ética de cada uno de los trabajadores, ¿no? Decidir qué persona puede recibir un respirador o no. La verdad que eso fue terrible, llegar a esas instancias. La verdad que uno no pensaba esas cuestiones. Luis, ¿estamos en esas instancias precisamente? ¿En elegir a quién le damos el respirador? Sí, sí, sí. ¿En qué lugar? Sí, totalmente, totalmente. La verdad que es muy triste, porque todos tienen derecho, todos tienen que tener la oportunidad de acceder a un respirador o una internación donde necesita oxígeno. Y como le decía o comentaba en algún momento, si fallece una persona, muchos de la gente que está viendo la tele, hay una Navidad que no la va a pasar bien, porque no va a estar con un familiar por una falta de un respirador, por una falta de una cama en terapia, por no tener un oxígeno que nos llega. Y es muy lamentable eso, porque se toman medidas y no alcanza. Se vacuna a gente y no alcanza. Esa es la realidad que tenemos, estamos muy desbordados. Nosotros hace años también venimos pidiendo el reconocimiento. Nuestra tarea insalubre en enfermería es lamentable, no nos reconocen la carrera profesional, que es muy importante para nosotros, porque nosotros también hacemos diagnósticos enfermeros, planificamos cuidados para todos los pacientes y evaluamos a cada uno de los que se van yendo de alta o van evolucionando una enfermedad, y no nos reconocen. También pedimos que nuestra carrera tenga un reconocimiento de insalubridad para poder jubilarnos a los 55 años, hombres o mujeres, con 30 años de servicio. Y no llega, porque lo que le contaba a mucha gente, durante toda la carrera de un enfermero se muere muchísima gente y no hay un saneamiento por parte del sistema de salud a los enfermeros. Quedamos con mucho dolor. El contacto con la muerte es muy triste. Luis, ¿se te han muerto compañeros, compañeras en este tiempo? ¿Cómo fue este proceso, este último año y medio? Sí. Desde el primer compañero del Hospital Durán, Julio, hasta Gilda, hace un par de días, cada uno de que se muere es como que se muere uno de nosotros. Lo que le pasa a uno en algún lado de la provincia, del interior, es como que nos pasa a nosotros. Yo estuve internado el año pasado, la pasé muy mal en agosto del año pasado, y me interné acá en el hospital. Y la verdad que también sentí mucha culpa por haberme contagiado, porque la verdad que yo no quería... hice todo lo prudente para no contagiarme y bueno, me lo agarré como tenía que ser, porque estaba en riesgo. Pero sentí mucha culpa, porque la verdad que yo tenía que haber dado un poquito más. Ese es el sentimiento que siempre me quedó. Luis, brevemente... Me sentí culpable por haber agarrado una enfermedad. ¿Cómo es el regreso a tu casa contando esta realidad que estás detallando? ¿Cómo se vive en tu casa esta realidad? ¿Cómo la veis vos? Digo, cuando te desconectás, si es que te desconectás de algún momento del laburo. Bueno, una triste melancolía totalmente, ¿no? De que una cuestión de que podría no haber pasado y pasa. Vuelvo a insistir, la verdad que yo, todos los enfermeros, todos mis compañeros, colegas de todos los hospitales, tenemos un trabajo muy humanista y empatizamos muchísimo con la gente. Pongámosles el nombre que queramos, Carlos, Jorge, Pedro, Marta. Y cuando te vas y al otro día no está porque se murió por COVID o porque no tenía un respirador, te queda un vacío y un dolor muy profundo. No, porque además ustedes están en contacto directo con los pacientes. Es una entrega tremenda la que tienen. Por eso, Luis, te queremos agradecer
por estar en Fuego Amigo, por el laburo que haces vos y todos tus compañeros y compañeras. Los abrazamos y ojalá les reconozcan unas mejores condiciones laborales. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. ¿Puedo enviar solamente un agradecimiento a Héctor Ortiz del Durán, que es un compañero que está tratando de unir a todos los compañeros para que podamos tener una mejora entre todos de una lucha más justa para los enfermeros? Nada Bien. más. Bueno, buenas noches. Saludo mandado. Nos vamos nosotros Igualmente, buenas noches. a un corte y ya venimos en instantes nomás. Está el Chino Navarro acá en el piso. Tenemos muchísima más información, así que quédense que ya venimos. Bueno, estamos con Fernando Chino Navarro. Buenas noches. Gracias por venir a Fuego Amigo. Un gusto, ¿cómo están? Bien, tenemos muchas cosas para hablar con vos, pero antes tenemos un tape de Patricia Bullrich que nos gustaría que des tu opinión, tu reflexión, lo que quieras decir. Mira. Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la... Bueno, no Ni sé. la Patagonia. Las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. Las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. Bueno. Está mudo. Qué silencio, ¿eh? No, yo creo que Patricia Bullrich se ha transformado en un personaje más de la televisión y cree que esto es un show, un espectáculo. Y ha perdido noción de la realidad, es un disparate lo que ha dicho. Es presidenta del principal partido opositor de la República Argentina. Fue ministra, diputada. Me parece, escuché por ahí, estaban hablando de que va a haber un proyecto de una multa. Me parece que lo que va a sufrir es el rechazo de muchos argentinos, porque lo que dijo es un disparate importante. Ahora, más allá, Chino, de la frase concreta, ella dice algo que yo no sé de dónde lo saca porque le hemos consultado a los ministros, a los funcionarios de la Nación que entablaron las negociaciones con Pfizer y hay cláusulas de confidencialidad, con lo cual la mayoría de los argentinos no sabemos exactamente cuál era la parte de ese contrato que había generado cortocircuito. Digo esto porque Patricia Bullrich dice que bueno, que no es un acuerdo común y corriente prácticamente, como que no había nada extraño ni nada oculto. Lo cierto es que nadie sabe exactamente qué dice ese contrato. Mira, recién antes de entrar, estaba mirando el New York Times, un diario importante de Estados Unidos, habla de las demandas de Pfizer. ¿Por qué los países latinoamericanos no quieren contratar con Pfizer, muchos de ellos? Y este diario norteamericano que ha hecho una investigación dice que, por ejemplo, Pfizer te pide como respaldo para poder acordar hacer contratos, bases militares, riquezas naturales. No lo dice. Como garantía. Exacto, ni el Frente de Todos, ni un medio nacional. Lo dice el New York Times. Está en perfil, digo. Que Bueno, y a todo vamos a ver esto, mañana Patricia seguramente en Bullrich, todos los medios. irónicamente, obviamente, ofreció las Malvinas. Ana, ¿vos tenés un comunicado de repudio? Dos cosas. En la Cámara de Diputados, el diputado Nicolás Rodríguez Sá acaba de decir que va a presentar un proyecto de ley para que los funcionarios o los presidentes de partidos políticos que no reconozcan o que tengan declaraciones de este tipo sobre la soberanía de Malvinas sean multados. Y Patricia Bullrich dice que no dijo lo que dijo. Dijo, frente a las mentiras por lo cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el gobierno dijo cualquier cosa hasta que podríamos entregar las Malvinas. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía. Bueno, bien, ahí aclarado, sí, obviamente me imagino que nadie va a decir semejante barbaridad de forma intencional. Dijo lo que dijo, y una persona de bien lo que dice, me equivoqué. Cometí un error, pido disculpas, no es lo que pienso. Ella quiere arreglar algo que todos escuchamos. Ahora, Dijo Chino, lo que dijo. Estamos todos preocupados por lo que está sucediendo, la cantidad de muertos. Veíamos en la apertura lo que pasa allí en Constitución, mucho movimiento de gente. Veíamos también las movilizaciones de los movimientos sociales. Vos sos parte del movimiento Evita. Están reclamando IFE, están reclamando una suerte de malla de contención porque cuando hay más restricciones hay menos posibilidad de trabajo. ¿El gobierno está evaluando esto? Sí, por supuesto que se está evaluando, pero son dos cosas distintas. Una cuestión es las personas que van a trabajar, o porque tienen un trabajo, o porque salen a buscar una changa,
Bueno, con mayores restricciones las posibilidades de changa se achican. Por supuesto, pero digo, yo hago una diferencia entre las personas que están buscando trabajo, salen a buscar trabajo, es absolutamente comprensible. Quienes hacemos política, quienes somos parte de organizaciones sociales, quienes somos parte de organizaciones sindicales, más allá que los reclamos que tengamos sean absolutamente legítimos, si cumplimos nuestro rol de dirigente tenemos que evitar movilizarnos en forma masiva. Se puede ir una comitiva, puede ir 10, 15, 20 personas. ¿No te gustó que se haya movilizado? No me parece sano porque además pones en riesgo la vida de tus propios compañeros. Ahora, te pregunto Es algo, una actitud, Chino. Hoy más hablaba... allá de que el reclamo sea legítimo, que hasta vos lo puedas compartir, es irresponsable. Pero hoy hablaba con referentes de un barrio popular y decían, está todo bien, pero ya vamos 1 año y medio, acá falta comida y los políticos no están pisando los barrios, están en otro lugar. No tenemos para comer, no hay trabajo y encima nos tenemos que quedar adentro. El Estado acá no llegó, decía una referente de un barrio popular. ¿Qué pasa? No, yo lo firmo, eso es cierto. Si vos tenés entre 11.000 a 15.000 ollas populares todos los días, que le dan de comer 1 vez o 2 veces por día ¿Y entonces no se movilizan? a decenas y decenas de miles de familias, es porque el Estado no llega. Y que hay mucha clase dirigente, política, empresarial, sindical, intelectuales, dueños de grupos de comunicación, que inciden en el poder y en la opinión pública, que no tienen ni idea lo que pasa en la profundidad de la pobreza, no me cabe duda. Este es el desafío que está esta pandemia. Esta pandemia que es tan trágica, que es global, que es mundial, que generó la mayor crisis de la Segunda Guerra Mundial para acá, sanitaria, política, económica, de todos los aspectos que vos quieras ver. Tiene una ventaja que si la sabemos aprovechar, que ha desnudado la crisis y la ha puesto sobre la mesa. Entonces, todo ahora no nos podemos hacer los distraídos y podemos ver la situación de la Argentina. Solo tenemos una oportunidad post-pandemia, que es poder resolver esta situación si entendemos la gravedad de la crisis. Cuando nosotros hablamos de acuerdo y de consenso para salir de la crisis, no es para administrar la pobreza o para contenerla, Ahora, Chino, sino para resolverla. Hablas de acuerdos y hoy lo que vimos, por lo menos en redes sociales, es un cruce fuerte entre vos y Mario Negri a propósito de la presencia o la ausencia de Santiago Cafiero en el Congreso de la Nación, ¿no? A ver, tenemos el tuit, vamos a ver, vamos a repasar. Pablo Caruso, ayúdanos a leer porque desde acá no leemos. Acá lo leo. Chino, sos el encargado de las relaciones del Poder Ejecutivo con el Parlamento. No podés ignorar que justamente, que por la magnitud de la crisis, es vital que el Congreso reciba el informe verbal del jefe de gabinete. La pandemia no significa menos control republicano. Al revés, dice Mario Negri, hablando de ¿Y vos, qué le ¿no? respondió el Chino Navarro? ¿Tenemos No, el el tuit? Chino había dicho antes, Sí. sos un hombre de la política experimentado. Mario Negri, jefe del principal bloque opositor en diputados, no ignorás la magnitud de la crisis que sufre nuestra patria. ¿Te parece que chicaneando a Santiago Cafiero colaborás en resolver los problemas de nuestros compatriotas? Bueno, primero, creo que el cruce no es brutal. No, pero es un cruce en el cruce, medio de pero- que la gente la está pasando mal, en una Sinceramente te lo escalada. pregunto, Chino, ¿cómo crees que toma la gente así vuelta? Bueno, primero que ojalá mucha gente leyera porque me serviría para ser más conocido, como chiste. Yo creo que el microclima de la política lo leemos nosotros, los políticos y los que comentamos la política. Mario Negri, un político a quien yo respeto y tengo una buena relación, pone un Twitter, como están poniendo la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio, pidiendo un juicio político al jefe de gabinete por su no concurrencia a diputados, creo que dicen 271 días, cosa que no es cierta, porque Santiago Cafiero fue hace 271 días en forma presencial, luego tenía que ir en noviembre y por razones ajenas a nosotros, a Santiago, a la jefatura de gabinete, al Ejecutivo, no se realizó la sesión. No obstante, cumplimos el trámite formal. Santiago contestó más de 1.900 preguntas, la mayoría de ellas opositoras, con lo cual se cumplimentó la tarea de rendir cuentas. Mandamos la carta a Senado porque nos corresponde ir a Senado, o a Senado, diputado, diputado, Senado. Vamos a ir a senadores, ya le enviamos la carta a la Cámara, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para ir luego a la Cámara de Diputados. No me parece brutal, no me parece que esté... ¿Qué es un acuerdo primero? Si no,
quedamos en la anécdota. No, si querés, Un vamos acuerdo- a llamarlo de esta manera. Hace mucho ruido en este contexto, ese ¿Qué tipo es? de cruces. Claro, Ponele el que nombre no nos quieras. hacen bien. A Yo, ver, difiero, pero no importa, lo voy a escuchar y seguramente lo voy a evaluar y si es así no lo haré más. bien. Pero no me Eli tiene parece una que sea el pregunta, tema. Acuerdo es el encuentro de los que piensan distinto. Encuentro, no chicaneo en este primero momento. tenemos que saber cuál es la posición para después Pero había como poder chicanitas, marchar. eso me refiero. Una Bueno, chicana en este puede contexto ser. me parece que está de más a esta No, altura. vos no fíjate va, que el diálogo fue respetuoso, Mario contesta respetuoso, yo termino respetuoso, le mando un abrazo, él me dice chino. Bueno, si No es es respetuoso. brutal es cuando Bueno, te entonces insultan, te pónganse de agravian, acuerdo. te descalifican. Pónganse de acuerdo y arreglen cosas. ¿no? Y bueno, me parece estoy que de esa es la acuerdo, demanda de la estoy gente. de acuerdo. Eli, No, yo quería preguntarle básicamente porque él dice que en la pospandemia se va a trabajar, a tratar de resolver la crisis de la pobreza. Primero, ¿cuándo es la pospandemia, no? Y segundo, ¿cómo le decís a esa gente que hoy salió a la calle que espere a la pospandemia, que no sabemos cuándo es, para tener una solución a los problemas de pobreza y de indigencia que hoy tiene? No, primero, yo no le digo nada. Los vecinos y los ciudadanos tienen derecho a movilizarse, a ir y venir. Nosotros en ese aspecto somos respetuosos del sistema democrático y la legalidad. Lo único que pedimos, que en el caso de una movilización se guarde la distancia social y se cuide la salud. Y respecto a la clase dirigente, a quienes convoca una movilización, creo que tienen que ser más responsables. Que es De no distinto- convocarla, la responsabilidad de no que es distinto al ciudadano de a pie o al señor de un barrio que se moviliza o no, es otra instancia. Segundo, dije, cuando venga la pospandemia, que es cuando termine la pandemia, yo tampoco sé cuándo, igual que vos, nadie sabe, queremos creer que va a haber pospandemia, no me imagino que la pandemia se va a quedar eternamente. Cuando venga la pandemia tenemos una oportunidad, dije, a través de un gran acuerdo y un gran consenso de todos los actores públicos, de la política, del mundo empresarial, todos los actores que forman parte del poder, no solamente el institucional. Ustedes saben que hay grupos económicos o grupos mediáticos que tienen tanto más poder que un poder político, acá y en otras partes del mundo. Si hacemos un acuerdo, no para administrar la pobreza, dije, no para encauzarla, sino para resolverla, Para resolverla, dijiste. tenemos otro destino. Pero mientras es tanto, una ¿qué? enunciación. Mientras tanto, ¿qué? este gobierno... ¿Qué le está- contestás a la gente que hoy No, está pero movilizada yo no le contesto pidiendo a la por gente una- porque yo voy a los barrios. Yo no quiero hacer, pero yo todos los días Pero estoy vos en los sos barrios. funcionario del gobierno. Soy funcionario y tengo un compromiso con lo social y con los sectores más humildes, que todas las mañanas antes de ir a mi oficina voy o a un comercio o a un barrio. Pero eso lo clase- haces vos como Chino Navarro, pero digo, como parte del gobierno. Como ¿Qué- parte cómo del la- gobierno, cuando uno ¿cuál es la que no voy respuesta? como Chino Navarro, voy como lo que soy. Soy Ahora- Chino Navarro, soy funcionario, hincha de San Lorenzo, padre, abuelo, todo eso soy cuando voy y la gente te interpela, te cuestiona, te agradece, porque el gobierno ha hecho mucho. Analía. Porque si gobierno no se- pareciera que el gobierno no hizo nada. El gobierno mantuvo los ATP, el IFE, créditos blandos, Y no lo tarjeta presupuestó este alimentaria. año. No lo presupuestó este año. Pero porque no tampoco iba a haber estaba, pandemia. tampoco estaba presupuestado el año pasado. Eso de que no se presupuestó, el año pasado gobernamos con el presupuesto de Macri. A partir de la pandemia se generaron las partidas. Ahora, si Chino, este año, una en un pregunta. presupuesto que no prevé, como bien decís, esos gastos, si es necesario, el presidente Alberto Fernández lo va a incorporar y lo va a Chino, mandar al el Congreso. gobierno está perdiendo la oportunidad de cambiar, digo, porque todo lo que nombrás que el gobierno efectivamente hizo es una gran pelota de asistencia social. ¿Se está perdiendo la oportunidad o se la perdió entre la primera y la segunda ola de transformar la estructura económica o de hacer algún cambio para que la solución no sea siempre planes más planes y más planes? Ah, pero es imposible cambiar la estructura económica del marco de la pandemia. Se está hundiendo un barco y vos querés arreglar el motor. Lo que vos que tratás de no hundirte. Si Pará. quedamos a flote, después podemos arreglar Pongamos el motor. un puntito ahí, Chino, porque imposible. lo veo a Pablo hacer menear la cabeza, diciendo, No, ¿qué pasa? respecto del tema de los planes. Pero más allá de eso, ayer lo escuché a Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, dijo que el gobierno está tibio respecto del tema económico, de cómo juega económicamente para sostener, bueno, lo que estamos conversando, para sostener los sectores más vulnerados, digamos, ¿no? Sí, ¿vos primero ¿cómo le decís preguntarte- a la gente que se movilizó hoy, Primero quédate en casa? preguntarte, Fernando, si coincidís con eso. Y segundo, quizás es una expresión de cómo está el frente, digamos, ¿no? Si los tironeos frente a la situación, cuanto más grave es, empiezan a aparecer las diferencias sobre cómo intervenir en esa realidad.
Bueno, el frente tiene diferencia. Nosotros somos un frente electoral con un acuerdo institucional que se expresa Alberto presidente, Cristina vicepresidente, Sergio Massa presidente de la Cámara de Diputados y un montón de sectores que componen quizás el frente más heterogéneo de los últimos 50 años. No tenemos un acuerdo monolítico. Si vamos a discutir respecto a la economía popular, respecto a la inflación, respecto a la cuestión productiva, respecto a Venezuela, respecto al fondo, seguramente que va a haber 4 o 5 posiciones, lo sabemos. ¿Y a qué se refiere con ¿Cuál es el tibio, desafío Aníbal del Fernández? frente? Que es lo que desarrolla todos los días Alberto Fernández como presidente. Sintetizar, acordar, encauzar esas diferencias para tener una posición única que sea más o menos acordada por la mayoría. Cuando vos tenés un acuerdo de la mayoría, ninguno está conforme 100%. Pero un buen Chino, acuerdo hace que muchos estemos algo disconformes. Ahora Cuando hay un falta acuerdo más que igual algunos eso. están muy conformes y otros están totalmente disconformes, el acuerdo es malo. Pero Perdón. ahora se ve mucho eso, digamos, esas diferencias. ¿A qué se refiere con tibios, Aníbal Fernández? Ese es el problema de Aníbal. Aníbal es un hombre que declara, que le gusta sacar títulos. A mí lo que dice Aníbal no me va ni me viene. Es problema de él. Lo que sí es cierto que hay una situación Él social dijo grave. tibio en términos de peronismo, un gobierno peronista. Pero, a ver, ¿qué es el tampoco peronismo? tibio. A ver, ¿qué es el peronismo? Vamos a hablar, si queremos hablar del peronismo, vamos a hablar de muchas cosas. El peronismo avaló a Menem, el peronismo avaló la devaluación del 2001 que generó más pobre que el menemismo. ¿De dónde hablamos de que la economía Ahora, está no hay un tibia? problema chino de... Pero yo no quiero ir para atrás. Chino, no hay Yo un problema... reconozco, primero, hay pobreza, hay pobreza. ¿Cómo es tu nombre? Elizabeth. Lo que dice Elisa es cierto, es verdad. Vos vas a un barrio, la chanca no está, no hay trabajo. Lo he dicho hace meses, a veces llegamos tarde y en forma insuficiente. O no llegan. Tenemos o no llegamos, es verdad. ¿En qué Porque barrio tenemos un estuvo Estado hoy? que está absolutamente desarmado y desarticulado, que lo estamos volviendo a armar. No había Ministerio de Salud. Hubo que rearmar un Estado sobre la pandemia. Lo estamos haciendo con aciertos y errores. Pero Pero si no hay- este gobierno, yo me jacto y estoy orgulloso de acompañar a Alberto, que hemos hecho mucho más de lo que podíamos hacer en función de los humildes, pero es insuficiente, porque Pero no hay una algún decadencia problema, de Chino, 50 discúlpame. años que genera 42% de pobres, no lo vas a resolver en medio de la pandemia derrumbándose la economía del mundo en 5 meses. Chino, no hay un problema de comunicación interna como mínimo para plantearte. Te doy el ejemplo concreto de lo que pasó en los últimos días cuando Alberto Fernández anuncia el DNU el mismo día que tanto Trota como Bisotti, 2 ministros de Educación y de Salud, estaban recorriendo los medios defendiendo las clases presenciales. De hecho, vino y el acá DNU Trota a decía decir eso. exactamente todo lo contrario. ¿No hay un problema de comunicación interna ahí cuando un presidente anuncia algo distinto a lo que decía el ministro horas atrás? Sí, puesto así, tenés razón. Lo que ocurre es que el presidente de la Nación tiene más elementos que el ministro, más elementos que el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, y decide en función. Bueno, por eso vos sos El presidente. presidente agarra el teléfono y dice, Trota, deja de decir esto porque no vamos para ahí. No, porque bueno, pero eso depende de qué estrategia decidió el presidente y cuándo lo decidió. Pero A no, lo mejor ¿no el pueden presidente admitir no- algún no- error, como en quizás cómo se comunicó, en Pero cómo se acabo tomó de la decir decisión? que puesto como lo pone el joven, es razonable. Lo que Gracias dice. por lo de joven. Es razonable lo que estoy Podemos- diciendo. que podemos cuando cerrar. vos- Quiere uno cuando cerrar la se to- entrevista ya, Cuando Schurman. se toman decisiones, a veces uno sabe qué pasó detrás de cámara. Lo concreto, que la decisión que tomó el presidente, el tiempo está demostrando que tuvo razón. Si la ciudad nos hubiese acompañado, hoy estaríamos en una situación grave, pero menos grave que la que estamos. Espero que Horacio Rodríguez Larreta, su equipo recapacite y ahora el viernes, sábado, cuando se anuncie la medida, lo hagamos en forma conjunta, porque lo que sí es cierto, y ustedes tienen razón cuando me interpelan, que la sociedad requiere que la política, cualquiera sea el color político, actuemos Bien. juntos. Chino, gracias por estar Sí. con nosotros en Fuego Amigo. Gracias a Gracias. Y ustedes. agradecerle que te dijo joven. Sí, no, por supuesto. Un gran cierre. ¿Lo puedes decir de nuevo? Joven, invíteme cuando quiera. Muchas gracias. Un corte y ya volvemos. La segunda ola sigue siendo de gran preocupación en el gobierno. Caliente, ¿cómo no voy a estar caliente?
Si bien los números de los últimos días muestran que las restricciones dictadas por Alberto Fernández parecen tener el efecto deseado, el sistema sanitario sigue muy tensionado y hoy el tema es ¿qué otra puerta cerrar? Nos caemos de orto, con un bambo recopado. Ayer hubo reunión de expertos en La Rosada y el consenso general es que no solo no hay que relajar ninguna de las restricciones vigentes, sino que hay que seguir cerrando y controlar más el cumplimiento de las medidas. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Hoy los que se juntaron fueron los jefes de gabinete de Nación, provincia y ciudad, y si bien no llegaron a ningún acuerdo, al menos volvió el diálogo y parece que las próximas medidas van a ser más consensuadas. Bienvenides. La postura de la ciudad es que los casos están estabilizados y hablan de meseta. Llevamos 14 días de estabilidad en la curva de casos. Pero Nación y provincia dicen que esa meseta está por el techo y que hay que bajarla porque a este ritmo las camas de terapia se acaban. Lo que necesitamos es que la curva baje drásticamente, porque no soporta el sistema sanitario del país, no va a soportar 30.000 casos diarios. En ese sentido, una de las medidas que ya está sonando con fuerza es la restricción al uso de transporte que quedaría disponible solo para trabajadores esenciales de las áreas estratégicas: alimentación, seguridad y sanidad. Todo muy fase 1, ¿eh? Moni, pellizcame, por favor. Pepe. No en el culo, Moni, por favor. ¿Y las clases? Bueno, todo indicaba que hoy la Corte Suprema debía fallar al respecto. Pero decilo vos, Mauricio. Pero de golpe pasaron cosas. Y ahora la pelota la tiene 72 horas la procuración. Así que por ahora, pero solo por ahora, todo sigue como está. Pero por ahora, ¿eh? Bueno, por ahora, ¿no? Se lo podemos preguntar al doctor Matías Cordil del Hospital Municipal Olier, ¿no? ¿Hay que hacer algo ya? ¿O me equivoco, doctor? Gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Matías Cordil, soy médico del Hospital Evita Pueblo, de Berazategui y del Hospital Municipal de Solano. ¿Y qué estás viendo, Matías? Contanos un poco qué estás viviendo vos desde adentro. Y se está viviendo situaciones bastante feas, bastante críticas. Venimos ya hace un par de semanas con una ocupación del 100% de las camas de terapia intensiva. Y más allá de las puertas de la terapia intensiva también tenemos pacientes conectados a la asistencia respiratoria mecánica y tenemos una ocupación muy alta también de alrededor del 80%, del 75-80% de las camas de clínica del Hospital Municipal de Solano. Venimos recorriendo varios hospitales con Fuego Amigo a lo largo de estas últimas semanas y la pregunta en este caso, a partir de la descripción que haces, la gente que llega y no encuentra cama, ¿a dónde la derivan? La gente hoy en día que llega al hospital y no encuentra cama, se mantiene, por el momento tenemos los espacios en los shock room, los que son las guardias, y quedan, como decía hoy en la nota anterior, el enfermero del Hospital Ramón Mejía, quedan conectadas a una asistencia respiratoria, los enfermos de COVID quedan en las guardias, en los shock room, y en algunos casos se puede gestionar la derivación fundamentalmente a los hospitales modulares que se construyeron específicamente para el coronavirus. Te lo pregunto porque vimos imágenes de hospitales en provincia de Buenos Aires con camas en los pasillos, con oxígeno, de gente en salas de espera, también con respirador, digamos, toda una escena de desborde en muchos hospitales. Pero bueno, en principio vos decís que hay lugar para que cobijen a toda esa gente. En algunos centros todavía hay lugar. La realidad es que en el hospital, por lo menos en el Evita Pueblo, la situación la que acabas de mencionar, además de los pacientes que tenemos en la terapia intensiva, hay pacientes en guardia y pacientes que ya están conectados a asistencia respiratoria mecánica dentro de las habitaciones. Y estos pacientes son jóvenes, muchos de los médicos y terapistas que hemos entrevistado nos han dicho, todavía no hay estadísticas serias sobre eso, pero sí nos han dicho que les llama la atención las edades que empiezan a ver, que son más bajas que el año pasado en el pico de las personas que entran a terapia intensiva. ¿Vos ves realmente gente más joven que está más complicada? Sí, la realidad es que en estos últimos meses el ingreso a las terapias intensivas se da en enfermos
de COVID, que la mayoría son entre los 30 y los 50 años. Creo que esto en parte se debe a la vacunación, obviamente, y en parte se debe, bueno, a la nueva cepa, que tiene mucha más capacidad de contagio y es mucho más agresiva que la que veníamos viendo el año pasado. Eso te quería preguntar, Matías, si podemos hacer una suerte de parangón, no solo a partir de la cepa, sino del nivel de exigencia que ustedes tenían el año pasado, en el 2020, respecto a lo que están viviendo por estas horas. Y el nivel de exigencia es el mismo o más, porque uno ya viene con un año de agotamiento encima. Y estar frente a un paciente de la edad de uno, de 35, 33 o 40, 42 años, y tener que tomar la decisión de conectarle a un respirador, o tomar la decisión de colocarlo boca abajo, porque ya la estrategia de ventilación no sirve y uno tiene que tomar la decisión de colocarlo boca abajo y saber que puede ser un amigo, o puede ser un hermano, o puede ser uno mismo, porque en muchos casos hay gente de mi edad. Realmente la exigencia es el doble, y la dedicación que uno le da a este tipo de pacientes es el doble también, porque lo peor que nos puede pasar es que se nos vaya un paciente de la edad de uno, de la edad de un hermano. Eso es lo que ninguno en nuestro lugar quiere. Matías, si vos en lo personal, ¿tenés miedo? En lo personal, yo bueno, ya transité la enfermedad en agosto del 2020. Afortunadamente fue un cuadro leve, el cual transcurrí los días de aislamiento en mi domicilio. En diciembre, el 30 de diciembre del 2020, me di la primera dosis de la Sputnik V, y alrededor del 21, 23 de enero, no recuerdo bien la fecha, ya me di la segunda dosis. De todas maneras, las medidas de precaución se siguen tomando. La colocación de los equipos de protección personal para el ingreso a las unidades de cuidados intensivas es la misma. No estamos exentos del contagio más allá de la vacunación, lo estamos viendo, gente que se ha vacunado y se ha contagiado. Así que, bueno, uno sigue tomando, no sé si miedo es la palabra, pero uno sigue tomando los recaudos y las medidas de prevención necesarias para poder seguir atendiendo a estos enfermos. Ahora, ¿cómo te pega? Porque sos joven, me imagino que por ahí un médico más grande, con más trayectoria, tiene el cuero un poquito más duro ante esta situación. Pero ¿cómo lo vivís? ¿Qué te pasa a vos? Y uno, en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, uno lo siente muy personal, porque uno ve a los pacientes que son internaciones largas, que a veces uno lo ve en la instancia previa al ingreso a la terapia intensiva, que es la sala, y a veces el paciente, cuando uno le tiene que decir que ha llegado el momento de conectarlo a una asistencia respiratoria mecánica, la única persona que está al lado es el médico, el enfermero, el kinesiólogo o la kinesióloga, y somos nosotros y nosotras los que estamos al lado del paciente, y por ahí en muchos momentos somos los que acompañamos el lugar de los familiares y tenemos que llevar adelante la decisión de conectarle un respirador, sabiendo que tiene muchas posibilidades de salir y muchas también de quedar en el camino. Matías, te agradecemos el relato. Es un relato que lamentablemente se repite en cada hospital, en cada centro de salud al que recorremos acá en Fuego Amigo. Gracias por estar esta noche. Sabemos que están trabajando todos muchas horas, así que te mandamos un abrazo. Gracias por lo que haces y muchas fuerzas. Bueno, muchas gracias por la entrevista, y bueno, mandar un saludo a todos mis compañeros y mis compañeras del Hospital Evita Pueblo y del Hospital Municipal Eduardo Hoyos de Solana. Se los mandamos y los aplaudimos desde acá. Gracias por lo que están haciendo. Muchísimas gracias, buenas noches. Bien, Cata, estamos preocupados. Ya al inicio del programa, ¿no? Mostramos la gente allí en Constitución, transitando, tratando de tomar el tren, los colectivos. Claro, esta es una realidad que por ahí va a cambiar en las próximas horas con los nuevos anuncios del gobierno. Y uno se pregunta, bueno, hay una malla de contención, se mejoran las condiciones de los trabajadores. Hubo una reunión del Consejo del Salario. ¿Van a estar, Eli, mejor los trabajadores con lo que se resolvió ahí? No, claramente no.
porque el salario mínimo va a seguir por debajo de la línea de indigencia. Hoy se estableció un aumento del 35%. Digo, hace un rato hablábamos con Chino Navarro, le preguntábamos a Chino Navarro cuál es la respuesta del gobierno a esta gente que se moviliza, que recibe. Bueno, lo de hoy fue una oportunidad perdida, porque el gobierno establece, junto con los gremios y las empresas, un aumento del 35% en 7 cuotas. ¿En 7 cuotas? Y que se termina de pagar en febrero de 2022. No, es inédito. Y además hay que decir que el salario mínimo es la referencia del salario social complementario, que es el plan social que se cobra. Exactamente, el salario social complementario es la mitad del salario mínimo. Bueno, una de estas personas que se movilizó y cobra algún plan social va a cobrar así un aumento y va a llegar a 14.000 pesos de plan social en febrero de 2022. ¿Hay antecedentes de que se paguen en 7 tramos este aumento? No, nunca. Lo que sí incorporó, digamos, si queremos darle en algún sentido algún reconocimiento a la decisión que se tomó hoy, es la inclusión por primera vez de una revisión del aumento que va a ser en septiembre, lo que también es, por otra parte, una admisión tácita del gobierno de que no se va a cumplir la pauta del 29% presupuestada por Guzmán. Claro. Y hablando de todo un poco, ¿qué pasa con las PASO, Analía? Bueno, ¿va a haber PASO o no va a haber PASO? Habíamos hablado de un principio de acuerdo entre oficialismo y oposición. Sí, ¿eso ya no está listo? No, no está listo. A ver, mañana, miércoles, va a haber reunión entre Eduardo Guado de Pedro y los integrantes de la Cámara Nacional Electoral. La oposición también le pide una reunión a la Cámara para ver si se puede aplicar o no la boleta única, que es uno de los pedidos de la oposición. El viernes hay reunión en el Congreso, pero pasaron cosas. Por un lado, Juntos por el Cambio, algunos dicen no, ningún acuerdo, porque no le creen al gobierno que no vaya a querer volver a cambiar la ley. Y por el otro lado, en el oficialismo también aparecieron otros que dicen no a este acuerdo, como José Mayans, que es el presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado. Y él lo que dijo directamente que no haya PASO. Bueno. O sea que, no sé, con tanto ruido en el medio... Estamos en veremos todavía. Muy en veremos, en pijama. Con barbijo, señores, y adentro de casa. Nos estamos yendo, pero hubo un fuego amigo en el día, ¿no? ¿Lo vamos a ver ahí en pantalla? Lo ponemos, director. Ahí está, ¿eh? Interna liberal. López Murphy le exige a Esper explicaciones por supuestos aportes de un narco a su campaña. Bueno. Una bombita, ¿no? Nada menor, no es una diferencia. Está diciendo que le financió la campaña un narco. Diferencias dentro del espacio liberal de derecha aquí en la Argentina. Fuego amigo en todos lados. Yo no quiero decir nada de la clase política y lo lejos que están de la gente, pues después se me enoja Pablo Caruso. La categoría de clase política es para discutir. Dicho así, lo podemos discutir en otro momento, ya no hay tiempo. Bueno, gracias Pablo, gracias Eli, gracias Ana. Schurman, nos vamos a tener que ir. Bueno, gracias, joven. Ponele. Nos vemos mañana a las 11 de la noche acá en Fuego Amigo. Los esperamos a todas, a todos y a... Todes. Ahí va.